Reciban un cordial saludo, mis queridos estudiantes de décimo. Vamos a iniciar una clase de lectura crítica. Para comenzar, vamos a realizar una dinámica, la misma que dice la lectura, lo siguiente. La lengua manipula, la lengua distorsiona la realidad y todavía más la realidad la crea la lengua. Es fascinante y a la vez asusta el hecho de saber que estamos ante ante el alma humana más fuerte y de apariencia más inofensiva. Tomado de Laia Pascual, estudiante de segundo curso. Vamos a hacer una crítica, ustedes lo van a releer y lo van a hacer una crítica. Una segunda lectura. Los estudiantes de décimo son inteligentes, disciplinados, graciosos y afectivos. Y por esas características tienen una muy buena relación con sus pares y tutores. También lo van a hacer una crítica. Vamos a anticipar el conocimiento de dos conceptos. ¿Qué entienden ustedes por la lectura analítica? Actualmente, ¿qué conocen ustedes sobre las dimensiones de la lectura? Lo van a anotar lo que ustedes comprenden para luego pasar al concepto mismo de esta lectura o al desarrollo ya de la clase. Pero antes, que es muy importante, vamos a considerar cómo adquirir un pensamiento crítico e influir en quienes nos rodean y los demás. Puede ser en los entre compañeros, amigos o familiares. Entre muchísimos casos que se puedan notar, vamos a mencionar lo siguiente. Fomentar el amor por el conocimiento. A esto, responder siempre de forma sencilla y clara a las preguntas que realicen los estudiantes o cualquier persona con quien ustedes tratan. Segundo, ayudar a comprender. Leer libros, ver una película. A continuación, anotar cuál es el tema principal, las ideas que utilizaron para explicar o las dudas que quedaron sin resolver. Es decir, que vamos a, luego de haber leído un texto o visto una película, vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos leído? ¿No es cierto? Y lo vamos a poner en una mesa a hacer el análisis. Es como ponerlo en una mesa. Todos los temas que hemos visto o las acciones o los temas o títulos principales. 3. Fomentar la argumentación. Elegir temas que les guste e iniciar un debate defendiendo temas contrarios y después intercambiar los papeles y buscar argumentos que no se hayan utilizado para defender de esta forma la nueva postura. Es decir, si nosotros hemos planteado unas preguntas, estas tienen que ser resueltas primero de una forma a mi favor, luego empleando lo contrario, o sea, cambiando los papeles sobre un tema tratado naturalmente. No debemos olvidar que la lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. Recordemos que la lectura crítica es una lectura analítica, reflexiva y activa
que permite descubrir ideas e información dentro de un texto escrito para poder luego darle un criterio. Eso mismo lo vamos a hacer frente a los temas anteriores indicados. Aquí observamos una imagen. Ya lo vamos a responder. ¿Cuál es el motivo de esta imagen? Perdón. Vamos a llevarlo a la práctica con un escrito de un poeta. Descripción y aplicación de la lectura crítica. La teoría, la constatación de que existen varios grados o planos de lectura en un mismo texto es muy aceptada. Está citado de Alderson 2000, que distinguen intuitivamente entre leer las líneas, leer entre líneas y leer detrás de las líneas, que Alderson refiere respectivamente a comprender el significado literal del texto, sus inferencias y hacer una evaluación crítica del mismo. Veámoslo ejemplificando en los siguientes versos de Serrat, de la canción, dice, cada loco con su tema. Así se llama la canción, que lo vamos a leer. Cada loco con su tema. Que dice así: prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Rockefeller Center y el farero de Capedera. Al vigía de Occidente prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir y bailar a desfilar. Vamos a analizar esto desde su contexto. Leer las líneas se refiere estrictamente a la comprensión literal de las palabras que componen el fragmento, a la capacidad de decodificarlo, su significado semántico, elegir la aceptación adecuada al contexto de entre las que incluyen el diccionario y obtener todos los temas pertinentes. Aquí sustituiríamos la capacidad de entender que el yo poético les gustan más los caminos, los bailes o las mariposas que las fronteras. Es la expresión, el sentir del poeta o del cantor, los desfiles o los centros comerciales y culturales. Es un grado más complejo. Leer entre líneas se refiere a la capacidad de recuperar los implícitos convocados en el texto que contribuyen de manera decisiva a elaborar su coherencia global y a construir el significado relevante del escrito. Aquí situaríamos la capacidad de inferir que el yo, por ejemplo, no es favorable a los sistemas políticos autoritarios que controlan la ideología de las personas, vigía de Occidente, que aboga por la libertad, por los caminos, la naturaleza, mariposa, la diversión, bailar, los sentimientos, querer, besar, disfrutar, y que tiene escaso interés por el dinero, la autoridad, poder pisar, dice, ¿no? Por la burocracia o el control, fronteras, desfilar, medir o incluso por el mundo militar. Desfilar fronteras, por la ambición o por la dominación. Dice poder pisar. Finalmente, leer detrás de las líneas se refiere a la capacidad de comprender qué pretende conseguir
Serrat en este fragmento? ¿Por qué lo escribió? ¿Con qué otros discursos se relaciona? Contexto, con la comunidad, como les decía, con su contexto. Y a poder articular una opinión personal respecto a las ideas que expone, con argumentos coincidentes o no. Se trata sin duda de una respuesta externa al texto, de un grado de comprensión que exigen disponer de mucha más información de la que aporta el texto, de la que ésta reclama que el lector aporta. Así debemos conocer a Joan Manuel Serrat, saber que escribió esta canción en los inicios de la democracia, en 1983, y recordar un poco aquel contexto político-social para llegar a comprender que el fragmento constituye una declaración a favor de un conjunto de valores democráticos, valores ecológicos, humanistas, etc., en una época en la que se estaban poniendo en discusión. Como ven, como ustedes recordarán, hará una evocación que decíamos que un texto a leer puede ser interpretado, puede ser cantado, puede ser creado desde sus versos o desde su escrito nuevas ideas. Eso es lo que hemos hecho aquí. Vamos a ver en título nada más las dimensiones de la lectura. Las dimensiones que configuran en la competencia en la lectura crítica son dimensión textual evidente. Esta intenta evaluar cómo el futuro profesional puede encontrar en la superficie del texto información que se pretende para identificar de lo que trata el texto, para dilucidar su propósito y su finalidad. También se encuentran allí preguntas que articulan y relacionan informaciones para dar cuenta de los contenidos del texto, infiriendo elementos que no se encuentran de manera explícita en el contenido. Nosotros al leer un texto, no solamente vamos a leer en una forma literal como se mencionó, sino vamos a inferir qué es lo que quiere decir el texto. Luego tenemos también la dimensión relacional intertextual. Eso los dejo para que ustedes lo pasen leyendo. Dimensión enunciativa, la dimensión valorativa y la dimensión sociocultural. Esta configura un lector crítico porque busca reconocer cómo esas estrategias discursivas orientan mirando y lo involucran en los contextos socioculturales. Perdón. Para recordar, cuando hablamos de una lectura crítica nos referimos a un análisis profundo de un texto que no se contenta con descifrar lo que dice, sino que se da a la tarea de entender sus puntos de apoyo, de descubrir posibles contraargumentos y mensajes implícitos o interpretar su contenido desde distintos puntos de vista. No olvidar que los pasos para un análisis crítico de un texto es tomar en consideración el contexto de lo escrito, como ya lo vimos, del contexto. Cuestione las aseveraciones hechas por el escritor. ¿Qué es lo que dijo el escritor en el texto? Hay que comprender lo escrito con otro trabajo escrito, cómo se manifestaba. Tener 2, 3 textos y poderos leer los mismos para hacer una relación de comparación. Analizar los supuestos hechos por el escritor y evaluar las fuentes del escritor que ha utilizado. Para aclarar o reforzar, vamos a conectarnos con un enlace sobre la lectura crítica.
reconocer el idioma en el cual se va a leer. Luego, identificar las letras, que son los símbolos con que se representan los sonidos y se forman las palabras. Finalmente, conocer las palabras y sus posibles significados, así como los dichos, frases y modismos cuyo significado es connotativo. Sin embargo, reconocer sonidos, letras, palabras y significados son solamente los requisitos para la comprensión lectora, ya que un correcto análisis textual se compone de 3 niveles: el literal, el inferencial y el crítico. Aunque aclaro que estos niveles no son como los de un videojuego, donde debes terminar uno para subir al otro, sino que deben alcanzarse conjuntamente en el proceso de lectura. Y solo se realiza esta diferenciación por niveles debido a que, por separado, cada uno de ellos está abordando una habilidad diferente de tu pensamiento. Así que, sin más preámbulos, conozcamos cuáles son los 3 niveles de comprensión lectora. El primer nivel es el literal. En él se realiza la decodificación más básica de la información presente en el texto, lo que incluye detalles como el lugar, el tiempo, los personajes, las secuencias de las acciones, el significado de palabras y de frases, la identificación de sinónimos o antónimos, el reconocimiento de cifras y datos y la identificación de la tipología, estructura y elementos textuales, así como del tema, la idea principal, las secundarias, la tesis del autor o sus argumentos. La evaluación de este nivel utiliza preguntas como: ¿de qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Qué opiniones fueron expresadas? ¿Cuáles son los hechos más importantes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió? ¿O cuál fue la solución al conflicto? El nivel de lectura inferencial exige formular hipótesis y desentrañar las intenciones de los textos, yendo mucho más allá de lo que expresan las palabras. Aquí se busca predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos, inferir el significado de palabras, deducir el tema cuando éste no está expresado en el texto, elaborar resúmenes, prever finales, inferir secuencias o sacar conclusiones. Para este nivel se formulan preguntas como: ¿de qué trata principalmente el texto? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué causas generaron el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden? ¿Qué semejanzas encuentras? ¿Qué pasaría si todos opinaran igual? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cómo podrías resumirlo? ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué relación habrá? ¿Qué crees? ¿Qué conclusiones? ¿O cómo se relaciona con? O inclusive se puede llegar a evaluar con la elaboración de resúmenes escritos o gráficos, como en mapas conceptuales, mentales o las infografías. El nivel crítico es de valoración y exige tomar una postura y poner al texto en relación con otros textos, otras situaciones u otros contextos. En este nivel se busca distinguir hechos de opiniones, juzgar el contenido del texto o la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicios frente a un comportamiento o unos argumentos y formar juicios propios en el lector basados en lo indicado en el texto. Para ello, se pueden formular preguntas como: ¿crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? ¿Qué quiere decir el autor con algún texto? ¿Cuál es el propósito o la motivación del autor? Si lo expresado son hechos u opiniones,
Si estás de acuerdo con ese punto de vista, ¿cómo lo calificarías? ¿En qué se puede reconocer la intención comunicativa del autor? ¿Cómo debería ser? ¿Por qué debería ser así? ¿O qué habrías hecho tú? Ahora practiquemos un poco analizando el siguiente afiche e interpretando los 3 niveles de lectura. Muy bien, gracias. Vamos a compartir con el texto para ver las actividades que nos corresponde realizar. Muy bien. El trabajo consiste en leer un poema corto e interpretar, darle un análisis crítico con todo lo que hemos aprendido en la clase de hoy y en la anterior. Ustedes elijan el texto, el poema, y lo pueden también cambiar. Lo pueden, con el escrito que tienen, que ustedes lo van a leer, lo pueden crear una nueva lectura, siempre manteniendo los principios, el concepto mismo que tiene el poema. Gracias por su atención. Por favor, reléanlo una vez más, léanlo para que comprendamos qué es la lectura crítica y para qué, en qué se utiliza. Como ven ustedes, de fundamental importancia conocer un texto e interpretarlo, pero de esa forma, pues, desde nuestro punto de vista, conocerlo e interpretar y opinar sobre lo leído. Gracias.